Cada día mi tiempo vale más porque me queda menos. Aprovecharlo bien, eso quiero. Hacer lo que no me creía capaz de hacer, pero que hago porque puedo. Sin miedo a cambiar, sin miedo a ser. Rodaré por la Sierra Gorda buscando un jardín del Edén, el famoso jardín de Edward James. Buenos días por la mañana. Ayer, en el intento de entrevista al Tawa, salió esta pregunta. ¿Qué tanto te influyen las opiniones externas? Y para mí es muy sencillo. Depende de quién vengan. Las opiniones externas me afectan dependiendo de la procedencia. ¡Vámonos! ¡Ahora sí! Con amplios y profundos cañones labrados por los ríos Santa María, Extoraz y Moctezuma, la Sierra Gorda es un relieve de origen sedimentario con altitudes superiores a los 3000 metros. Como mi sed de aventura también es gorda, aquel día atravesaría dicha sierra primero por pavimento de Las Moras a San Joaquín y después por terracería de San Joaquín a Bucareli. Bueno, pues dejo lo que ha sido mi nido por esta noche y procedo a continuar la aventura porque sí, esta zona es impresionante y hay que explorarla todo lo bien que se pueda. Y nada, y me voy por aquí, primero hasta un pueblo llamado San Joaquín y después hacia Bucareli. Ese es el track que me han pasado. Pero mira, es que estos cañones son impresionantes, ¿eh? Es que esto es increíble, tío. No me quiero ir de aquí. Y me gustaría que alguien me explicara por qué toda esta zona es tan seca y sin embargo un poquito más al norte, en la biosfera de la Sierra Gorda, es todo súper verde de nuevo. O sea, tiene que pasar algo con la presión atmosférica que haga que las lluvias caigan más en un sitio que en otro y provoque que una zona sea verde, frondosa y fértil y otra árida, seca y caliente. Vamos a ver qué nos depara hoy el destino. Estoy muy contento y así quiero seguir estando. Por eso me dedico a lo que me dedico, porque me pone muy contento. ¡Vámonos! Definitivamente no lo entiendo. He vuelto al verde, o el verde ha vuelto a mí. No sé cómo ha sido. Este cambio geográfico realmente necesito una respuesta. ¿Que de aquí para allá las nubes no quieren pasar? ¿O qué sucede? Necesito una respuesta. ¿Quién la tiene? ¿Quién me ayuda? Por favor, meteorólogos o gente con conocimientos en general. Necesito saber y despejar la duda de por qué aquí, con una diferencia de 10 kilómetros, está todo verde y el otro lado está todo seco y pelado. ¿Quién me ayuda? Yo mismo. Es el fenómeno de la sombra orográfica. Cuando las corrientes de aire húmedo se ven obligadas a remontar una cadena montañosa, descargan parte de su humedad en forma de lluvia en el lado de Barlovento. Cuando el aire, ya seco, desciende por el lado de Sotavento de la montaña, lo hace muy seco y, como consecuencia de su menor capacidad calorífica, se calienta por compresión, alcanzando mayor temperatura que antes del ascenso. La sombra orográfica es la causa de la aridez de buena parte de los desiertos. Este señor, para Bucareli, por acá. Sí, aquí luego por abajito. Vale, gracias. Bueno, este es el carismático pueblito de San Joaquín. Hay 3 posibilidades. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Para Bucareli, ¿por dónde es de las 3? ¿La de arribita? Gracias. A ver, creo que aquí pone Joya de Bucareli 18. Está un poco oxidado el cartel, pero se entiende todavía. Porque no engraso los ejes. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Porque no engraso los ejes. Entra un mosquito en todo el ojo. Un buen recordatorio de que hay que llevar la gafa de enduro puesta todo el tiempo, tío. Bueno, pues toda esta locura es la biosfera de la Sierra Gorda. Y ciertamente entiendo por qué la llaman Sierra Gorda, porque es que
es que es muy gorda, es obesa. En términos de belleza, muy hermosa. En términos de magnitud, obesa. Estas rutas se las debo a los amigos de Explora México que conocí en Orizaba, que me han estado ayudando para guiarme, saber por dónde ir, por dónde no. Y nada, y estos son caminos de las montañas en los que sorpresivamente de vez en cuando te encuentras tienditas como esas de ahí atrás. Qué aislada vive esta gente, ¿no? Me fascina eso. Pero claro, tienen un gran capital que es tener las vistas que hay detrás de estos árboles durante todo el año. Y me voy a sincerar respecto a una cosa, y es que ya me encuentro con energía, ya me encuentro con fuerza y la espalda me duele sorprendentemente menos. A veces el veneno es la mejor medicina. Biológicamente tiene sentido, ¿no? ¿Por qué a veces el veneno es la mejor medicina? Es como con las vacunas, porque un poquito de lo malo te hace bien. A veces un poquito maluco también es bueno. En mi caso, este veneno, que tal vez fue la causa de mis dolores de espalda, sin él tal vez, ahora que he vuelto a la ruta está haciendo que me duela menos. Por alguna razón tengo más energía, estoy como más vivo. Así que sí, queridos amigos y amigas, a veces lo maluco también puede ser bueno. ¡Que viva la Sierra Gorda! Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si estuviéramos hechos para quedarnos en un solo lugar, tendríamos raíces en vez de pies. Somos humanos, no árboles. Nuestra naturaleza original está basada en el movimiento y en el nomadismo. Así que muévanse, hagan eso por sí mismos. Me llaman a abandonar. Pero qué bonito es esto, por favor. La Sierra Gorda, belleza gorda. La Sierra Gorda se llama gorda porque su belleza es gorda. Es grande, es ingente, inconmensurable, voluminosa. ¡Qué placer recorrer estas tierras! ¡Hasta luego! ¡Buenas tardes! Estoy anodadado por la belleza de la Sierra Obesa. Hola, buenas. ¿Qué tal? Una pregunta. Bueno, más que una pregunta es una afirmación. Esto es muy bonito, ¿eh? Tienen ustedes mucha suerte de estar acá. Estas vistas son impresionantes. En la Sierra Gorda, ¿verdad? Sí. Bueno, listo. Era para confirmarlo. Gracias. Bueno, pues poquito a poco vamos avanzando por la Sierra Gorda. El terreno se ha puesto un poquito más escarpado. Hay una pendiente considerable que por supuesto no será apreciada en cámara por la deformación de la imagen que hacen las cámaras de acción. Pero lo que sí se va a ver es esto, ¿verdad? ¡Qué hermosura! Y no me he cruzado con nadie, salvo a las personas que vivían en esos pueblecillos. Uy. Dicen que las cosas caen por su propio peso, ¿no? Vamos a ver si nos mantenemos en pie en esa puestecilla, porque esto sí que está empinado, de verdad. Hay veces que lo ves desde arriba y parece mucho, y luego bajando no es tanto. Cae mucha piedra suelta de ahí de la montaña y hay que procurar seguir siempre la parte que menos tenga, porque así tienes más agarre, más grip. Madre mía, a ver. Vámonos. No vengáis aquí en carros normales los que viajáis en carro, ¿eh? Esto es ruta de 4x4 absolutamente. El camino como que va desapareciendo de a poquito. Hay veces que cuesta saber bien por dónde es. Supongo que cuando llueve aquí, pues hace que se difumine un poquito lo que es el camino con el arrastre de tierra y piedras. Os aseguro que hablar con sentido en este tipo de zonas no es fácil, ¿eh? Porque tienes que estar bastante concentrado en lo que es la conducción y al mismo tiempo una parte de tu cabeza que trate de encadenar bien las palabras para no decir más sandeces de las que ya digo. Una cosa que me fascina de la motoaventura, no sé si alguna vez lo habré dicho, me imagino que solo unas 500 veces, es el grado de presencia que te da. No puedes estar en ningún otro lugar más que donde estás. No hay pensamientos externos, no hay más problemas que llegar a destino y de una pieza. Entonces, determinadas disciplinas como la escalada, la motoaventura, en fin, todo aquello que requiera el 100% de tu cabeza es saludable, porque es sinónimo de sanación de muchas cosas. Y sin comerlo ni beberlo, nos acabamos de meter en un cañón. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Ahí más o menos, ahí andamos. Arrieros somos y en el camino nos encontraremos, ¿no? ¿Usted vive por aquí, señor? Ahí más cerquita. ¿Estas cabras son suyas? Anda pastoreando un rato. Antes de sí.
¿Cuánto me falta aquí a Bucareli? Y nomás da la vuelta así para allá. Ver las curvas para arriba y ya está allá. ¿Qué me cuenta usted de esta zona? Lo único que no llueve. ¿Y debería estar lloviendo? Debería sí, en este mes llueve mucho a veces. Ya tiene mucho que no llueve. Sí, está bien seco, ¿eh? ¿Cambio climático será, tal vez? ¿Quién sabe? ¿Y el burro cómo se llama? Burrito nomás. Bueno, pues señor y burrito, que tengan ustedes muy buena tarde. Usted también, señor, que buen camino por ahí con despacio. Porque ya luego a veces se van derecho, se van, como van recio. ¿Alguno se ha caído? Sí. Bueno, que tenga buena jornada. Un gusto. Hasta luego, burrito. Qué maravilla, es que me enternece tanto esta gente que vive aquí en su trozo de vereda, pastoreando 4 cabras, literalmente. Es gente que suele profundizar bastante en el ser y en la naturaleza, porque tienen tanto tiempo para la observación, sin teléfonos ni historias, que bueno, me gusta mucho hablar un ratito con ellos y quiero pensar que ellos también agradecen que uno se pare, porque tú, que esto se pone bien empedrado, ¿eh? Porque están todo el día solos y suele ser gente que vive siempre sola, o a lo mejor está ahí con su familia. Me encanta imaginarme su día a día, me fascina. Bueno, esto es impresionante y estoy ya por llegar a Bucareli. Vámonos. Bien hecho, Agustín. Hostos Robina. En medio de las montañas se encuentra Bucareli, un pueblito que creció alrededor de una antigua misión franciscana del siglo XVIII que tuvo como propósito evangelizar a los grupos indígenas chichimecas jonaces que radicaban en la zona. Bueno, pues esto es Bucareli y esto es un ex convento. Fue convento, pero ya no lo es. Hola, ¿qué tal? Una preguntilla. ¿Tienen cositas ricas de comer? Sí, sí hay. ¿Sí? Listo, pues ya me bajo de la moto. Es un exconvento franciscano dominico del siglo XVIII. Por causa de la guerra cristera fue abandonado. El gobierno en contra de la iglesia. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que llegó el gobierno y echó a todos los monjes? Bueno. Algunos fueron sacrificados ahí mismo y algunos pudieron huir. Bueno, muchas gracias. ¡Qué rico! Tras almorzar en Bucareli, terminé la última parte de terracería de la ruta de aquel día hasta empalmar con el pavimento. Después de unos cuantos traqueteos, hemos retomado la vía principal y creo que llego a Xilitla. Vamos a intentarlo. 3 horas y media de camino para 150 kilómetros eran las que me faltaban para llegar a Xilitla. Todo parece indicar que voy a lograr llegar a Xilitla. La verdad es que estas rutas de los estados de Hidalgo y Querétaro me han encantado y os lo recomiendo mucho. Mucho. Uno de los mayores tesoros en la vida es tener la posibilidad de dirigir la voluntad hacia ese destino y que sea posible, hacerlo posible. Soy firme creyente, como muchos de vosotros ya sabéis, de que somos creadores de nuestra realidad, que lo que uno sueña y visiona, así al principio te llamen loco, utópico, lunático, pues puede hacerse bien real y bien palpable, tangible. Este es un sueño tangible, quiero seguir pudiéndolo tocar mucho tiempo. Ya estoy visionando el final de América, hay un par de proyectos ahí entre medios y luego hay que decidir Europa, Asia, África u Oceanía. Habrá que decidir cuál es el siguiente sueño palpable, el siguiente anhelo tangible. Estoy muy feliz y espero poder contagiaros un poquito, aunque sea, de eso que siento, de eso que experimento, de eso que me emociona y de eso que me hace latir más fuerte, más profundo y más ancho. Me gusta visionar la vida como un gran jardín y hay una gran pregunta que es: ¿qué quieres plantar en él? ¿Qué quieres plantar? ¡Plántalo bien! Encuentra bien la semilla, elige bien la estación y aprende a plantar. Eso es. Bienvenidos a San Luis Potosí. A estas horas. ¡Hola, San Luis Potosí! Cansado, pero contento.
Todas estas esculturas de concreto se realizaron durante más de 3 décadas. Entre cascadas y pozas que preparan la mente para la inmersión en un mundo de ensueño, un laberinto surrealista se abre paso. El jardín escultórico de Xilitla fue creado por Edward James, excéntrico poeta, gran benefactor y mecenas del movimiento surrealista. El surrealismo es parte, dejar el subconsciente fluir un poco sin buscarle la lógica, el sentido a la... El surrealismo afirma que el mundo de los sueños y el inconsciente son fuentes para la inspiración y la creación sin la intervención reguladora de la razón, dando rienda suelta a pensamientos ajenos a toda preocupación estética o moral. Entonces Edward en este caso rompe con el esquema y la lógica de la arquitectura al no colocar paredes, columnas por fuera. Surrealismo. Enclavado en la Huasteca Potosina, Edward James encontró el escenario perfecto para montar la obra de su vida. Edificios que evocan el sinsentido, escaleras que llevan al cielo, puertas que conducen a la nada y flores de hormigón que crecen al mismo tiempo que las naturales. Este jardín es una fusión entre lo orgánico y lo artificial, entre la selva y el concreto, logrando así fusionar los dos mundos en uno solo. Porque él quería que esto se fuera transformando en esa fusión, en la simbiosis entre el concreto y la naturaleza. Él dijo en una ocasión cuando empezó la construcción que no quería que le cortaran árboles, le quitaran plantas, porque mira, el musgo le da volumen, textura, color y aroma, porque esa era la parte que él más deseaba, que la naturaleza lo fuera transformando en algo muy místico, mágico, como muy antiguo, ¿no? Estas personas que hicieron estas maravillosas obras eran campesinos que cultivaban café y terminaron realizando una obra tan espectacular gracias a Edward, que les abre un portal nuevo, una otra visión, ¿no? Que ninguno tenía preparación académica, no hubo un ingeniero arquitecto que tocara los planos, porque no hubo, eran dibujos en libretas escolares común y corrientes que quitaba el pedazo a veces y se los daba, y yo pienso que es despertar ese fantasma artístico que todos llevamos por dentro, solo falta que alguien venga, te dé una buena bofetada y despierte el fantasma adentro y te vuelves escritor, escultor. Nunca lo voy a engrasar.